Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Leeremos en el capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, leeremos el verso 23 y 24. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Dios está con el quebrantado de corazón. Cuando yo veo mi tiempo, escucho por muchas partes y a mucha gente declarar la desilusión ante la vida. Se ven vidas, muchas, decepcionadas de lo que les ha tocado experimentar. Y esta decepción abarca muchas áreas de la persona. Se sienten decepcionados de la gente, de las instituciones, de la amistad, a veces de sus propias familias, e incluso he escuchado sentirse decepcionados de sus propias creencias y más profundamente decepcionados del mismo Dios. Yo quiero hablar cómo evitar llegar al final de nuestros días decepcionados y sin esperanza. Decepción es el pesar causado por un engaño. ¿Cómo llegar al final de nuestros días sin sentir que nuestra vida fue un engaño? Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. ¿Cómo lograr llegar en mi vida y no sentirme decepcionado de haber entregado mi vida a Jesucristo? ¿Cómo llegar al término de mis días y no sentir que yo he botado mi vida al entregarme a Jesucristo? La decepción se forma de unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena, como los discípulos que caminaban por el camino de Emaús después que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Lo que ellos sentían era una mezcla de sorpresa y pena. Estaban sorprendidos y estaban profundamente decepcionados porque ellos pensaron que aquel a quien ellos habían seguido durante 3 años era el Salvador del mundo, pero hoy estaba en una cruz y su maestro estaba muerto. Ellos sentían una mezcla de sorpresa y de pena. La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante la depresión. Muchos sufren de depresión porque se encuentran decepcionados de la vida. La decepción surge de unir la sorpresa con una sensación interna de impotencia. Siento internamente que no tengo el poder ni tengo la forma de lograr mis objetivos, lo que yo he deseado. ¿Cómo llegar al final
de los días de mi vida sin sentir que el seguir a Jesucristo ha sido en vano. Si nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, no fueron pocas las veces en que se derrumbaron sus esperanzas y sintieron decepción en sus vidas. Israel muchas veces muestra las Escrituras que ellos sintieron que sus vidas se habían frustrado. Si nos fijamos en el texto leído, este texto que proviene del profeta Jeremías, el cual habló a un pueblo que al final terminó muy desilusionado de todo lo que había creído. Jeremías habló durante 40 años a un pueblo, le habló la palabra de su Dios, y este pueblo durante 40 años no escuchó. Y el final de la historia de este pueblo, de los que escucharon el mensaje, fue la decepción. Terminaron desesperanzados. Todo lo que ellos soñaron fue destruido. Perdieron su ciudad, perdieron su templo, perdieron todo lo que ellos soñaban. Jeremías anunció específicamente a Judá que el juicio de Dios estaba dispuesto contra ellos y que Jerusalén sería invadida por sus enemigos. Y además el templo en el cual adoraban a Dios sería totalmente destruido. Pero este pueblo no reaccionó. Veamos por qué este pueblo, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, llegó a decepcionarse y perder toda esperanza. Aprendamos del ejemplo de este pueblo para que nuestras vidas, al final del camino, no lleguen a ser una vida en que sintamos que es una decepción haber sido el pueblo de Dios. ¿Por qué este pueblo terminó su vida en decepción? ¿Por qué este pueblo terminó su vida sin esperanza? Vamos al profeta Jeremías, capítulo 3. Verso 9. Dice Jeremías 3:9: y sucedió que por juzgar ellos cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. La primera causa por la cual la vida de este pueblo se transformó en una decepción es porque ellos enfrentaron la vida con liviandad. Con liviandad. Más adelante el profeta dice en el capítulo 6, 14: y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Nuestro tiempo es un tiempo de liviandad. Nosotros vivimos en un tiempo parecido al tiempo de Jeremías. La vida se toma con liviandad. Se toman decisiones a la ligera, basados en las emociones, y no se consideran las consecuencias de las decisiones. Vivimos en un tiempo en que se vive solamente para el presente. Vivimos en un tiempo en que las palabras se empeñan con liviandad. El pueblo de Israel tomó la vida con liviandad. Livianamente, dice, y porque juzgaste livianamente, le dice el profeta al pueblo. Enfrentar la vida como lo es. Jesucristo nos mostró la seriedad de la vida. La vida es seria.
La vida es una prueba. La vida es el tránsito intermedio entre la eternidad y la eternidad. Nosotros vamos caminando hacia la verdadera vida. La vida es seria. Jesucristo tomó la vida con seriedad. Él mostró la gravedad de la separación del hombre de su Dios. Mostró el gran mal que produce la rebelión de nosotros al señorío del Creador. Cuando uno mira la cruz de Jesucristo, ¿qué es lo que ve? ¿Ve a un pobre e indefenso mártir? Cuando tú miras a la cruz de Jesucristo, ¿tratas de sentir pena por ese pobre hombre que está colgando en la cruz? Pues es un error mirar de esa manera la cruz. No es la forma correcta de mirarla. Lo que uno debe ver es el gran daño que produce y la gravedad de nuestro pecado a toda la creación y al Creador. El Señor no colgó en la cruz del Calvario para que nosotros sintiéramos pena por Él. Él, cuando iba a la cruz, les decía a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque esto que está sucediendo es producto de la gravedad de la vida. La vida no es liviana, no se puede tomar con liviandad. Hay que tomarla con seriedad, porque uno se está jugando la eternidad en esta vida. Tomar la vida sin liviandad es entender que nuestros actos tendrán consecuencias, que lo que uno siembra cosechará. Está escrito y es una ley: lo que uno siembra cosecha. Tomar la vida sin liviandad es entender esto. Pero hoy vivimos en un tiempo en que los pactos se rompen con facilidad, en que la palabra ya no tiene ningún peso. Tomar la vida no livianamente es comprender que existe una salvación y una perdición. Entender que debemos procurar y cuidar una salvación tan grande. Eso es tomar la vida sin liviandad. Entender que yo me estoy jugando la eternidad a medida que van pasando los días y que voy camino a la eternidad, voy camino hacia ella. Tomar la vida no livianamente es comprender que Dios no hace acepción de personas y que es un juez justo y que está dispuesto a actuar con misericordia a todo el que le busca con un corazón arrepentido y humilde. Tomar la vida sin liviandad es entender que Dios no hace acepción de personas y que Dios actuará de la misma forma misericordiosamente con el ateo que con el creyente. Porque Dios lo que busca es un corazón humilde que se vuelva a Él. Tomar la vida sin liviandad es comprender que yo no puedo hacer pactos con Dios y romperlos. La otra vez conversaba con un hermano de la comunidad y él me dijo: sabes, hermano, me voy a otra iglesia. Me voy porque en realidad, no sé, tuve un problema. Y la verdad es que conversamos y no había ningún problema tan grave así como para que él dijera: me voy de la iglesia. Entonces le dije: pero hermano, pero recuerda que tú mismo redactaste una postulación para ser miembro de esta comunidad. Tú te bautizaste y tú tomaste la decisión de ser miembro de la comunidad, y tú hiciste un pacto con Dios delante de toda esta gente, y hoy día tomas la decisión de dejar la comunidad. Eso es tomar la vida con liviandad. Eso es no entender la vida. ¿Usted cree que si rompe un pacto así no va a cosechar las consecuencias?
Si usted no cosecha las consecuencias, la palabra de Dios no es verdadera. Pero la palabra de Dios es verdadera. Si usted hizo un pacto con su Dios, usted lo rompe, lo que el hombre siembre va a cosechar. Este pueblo terminó decepcionado. Y usted puede terminar decepcionado de su cristianismo. Usted puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Él, yo quiero seguirlo, pero usted puede terminar decepcionado y puede terminar siendo un ateo. Si usted toma la vida con liviandad, si usted no comprende la gravedad del tiempo que vive y que debe cuidar con temor y temblor una salvación tan grande. Lo segundo, por lo cual este pueblo terminó sin esperanza y decepcionado, lo vemos en el verso 10, capítulo 3, verso 10. Dice: con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. La segunda causa por la cual nuestro seguir a Jesucristo puede terminar en un final frustración, en un final sin esperanza, es por no volvernos de todo corazón al Señor. Usted debe comprender que el primer aspecto del pacto con Dios es el arrepentimiento. Uno no puede entrar y permanecer en la comunión con Dios si no tiene un corazón arrepentido. Nosotros vivimos en esta época, en la época del Internet, en una época en que se ha perdido el respeto. Internet, una de las cosas que hace es que nos iguala a todos. Y eso tiene su lado bueno. Hoy día nosotros podemos realizar lo que nuestros abuelos, nuestros padres jamás soñaron. Yo puedo mandar un Twitter al presidente más importante de toda la tierra y es probable que me lo conteste. Yo le puedo enviar un mensaje al presidente de mi país y decirle, ¿sabe? Acá en mi iglesia, no sé, faltan basureros. Y él me decir, bueno, te vamos a enviar basurero. Eso era impensable hace años. Hace años tú no tenías ninguna oportunidad de acercarte a un presidente de un país. Tú no tenías ninguna oportunidad de acercarte, no sé, a un rey de Inglaterra. Pero hoy día a través de Internet yo mando un tweet y entro en comunión con él al tiro. Eso tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. Porque Internet también nos permite a nosotros, como dicen algunos pensadores, botar, dice, un bombardeo de basura. Y nosotros podemos decir lo que queramos a través de Internet y esconder la mano. Se ha perdido totalmente el respeto. Para que exista respeto tiene que haber distancia. Internet corta la distancia. ¿Y qué tiene que ver esto con el pueblo de Israel? Resulta que nosotros a veces creemos que para acudir a Dios basta con mandarle un WhatsApp. Nosotros pensamos que así, como este mundo nos hace creer que somos todos iguales, que el padre es compadre de sus hijos y que no tiene por qué respetarlo porque somos compadres y somos todos iguales, entonces nosotros no entendemos que eso ya nos formó una manera de ver la vida. Heidegger dijo, ustedes tienen que observar la técnica y reflexionar sobre lo que la técnica va a producir en la forma de vivir. Y hoy día Internet ha hecho que nosotros creamos que así como mandamos un WhatsApp a cualquier persona, es tan sencillo como decir, Señor, invoco tu presencia,
Ven de mí. Y uno dice, oh, qué rico, el Señor está conmigo. La palabra del Señor dice que el Señor mira de lejos el corazón altivo y da gracias al humilde. Este pueblo dice que se volvió a Dios, pero se volvió en forma fingida. No se arrepintieron. Nunca tuvieron un corazón arrepentido. El verdadero arrepentimiento es el reconocimiento de que continuamente tiendo a ser soberbio al Creador y a todo lo que proviene de Él. Soy soberbio al Creador y a mis dirigentes. A todo lo que proviene del Espíritu, mi carne lo choca. Esa soberbia está patente en mí. No está patente solamente en el que está llegando a la comunidad, sino que está patente en mí y en usted. Por eso que el arrepentimiento debe ser una condición continua de nuestro corazón. Hay personas que yo los veo regresar a la comunidad. La otra vez veía a una persona y hablaba con él. Y lo veo regresar a la comunidad. Y estuvo un tiempo en la comunidad y se fue. Y pasaron unos años y volvió. Y después se fue de nuevo. Y después lo veo llegar. Y le digo, ¿y tú? Qué bueno que nos visitas. ¿Vienes a visitarnos o te vas a quedar? No, me voy a quedar. Y yo por dentro digo, difícil si no tienes un corazón arrepentido. Usted no puede volver a Jesucristo sin un corazón arrepentido. Usted no puede permanecer en Jesucristo sin un corazón arrepentido. No podemos permanecer en Jesucristo si no tenemos un corazón que reconozca que somos soberbios. Es un volverse de este estado de soberbia continuamente. Es reconocer que la fuente de todo pecado es la soberbia. No querer ser gobernado por el Creador. Convertirse a Jesucristo es poner a Jesucristo en el corazón. Y dejar que todos los otros ídolos salgan del corazón. Convertirse a Jesucristo es justamente no hacer lo que hizo este pueblo. Este pueblo dice, la rebelde, dice Judá, se volvió, pero se volvió en forma fingida a mí. ¿Y qué es fingir el arrepentimiento? Volver a la comunidad, estar sentado, levantar mis manos. Lo que el Señor quiere es que uno realmente reconozca y se entregue definitivamente a Jesucristo. Que Él sea el Señor de la vida. Este pueblo terminó frustrado. Y si uno no se arrepiente y diariamente acude al Señor con un corazón humillado, terminará frustrado en la vida. Terminará diciendo, yo oré tanto a Dios para que me ayudara. Yo le pedí tanto a Dios que me cambiara, pero nunca me escuchó. Porque Dios no escucha a no ser que haya un corazón quebrantado. Dios no escucha la oración a no ser que haya un corazón humilde. Dios no va a escuchar si uno no toma la decisión de dejar el trono del corazón y dejar que Dios gobierne. No va a escuchar. Y usted va a estar muchos años orando y al final va a decir, Dios nunca me escuchó. Un pueblo que tomaba la vida con liviandad, un pueblo que se volvía a Dios en forma fingida, un pueblo que no escuchaba la voz de Dios. Sus prejuicios le impidieron oír la voz de Dios. Es lo tercero. La palabra del Señor dice en Jeremías 3:25, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día,
y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. La gente que estaba siendo advertida, Israel no quiso creer el anuncio del profeta. Incluso lo declararon hereje y enemigo del Señor a Jeremías. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos se sabían y se sentían elegidos de Dios, el pueblo especial. En ellos no cabía el pensamiento, la idea de un juicio de tal magnitud. El Señor, decían ellos, escogió a Jerusalén como su ciudad amada. El Señor levantó el templo donde puso su presencia. ¿Cómo puedes tú decir que Dios va a destruir este templo? Los prejuicios. Que se cumpliera lo predicho por Jeremías significaba ir en contra de lo que Dios mismo había indicado. A entender Jerusalén, su amada ciudad, y el templo, lugar de su reposo. Ellos pensaban así: si Jerusalén era invadida, significaría que su Dios había sido derrotado por los dioses de los pueblos vecinos, y eso el Señor no lo permitiría. Por lo tanto, Jeremías, tus advertencias son falsas. Y no podían escuchar la advertencia de la palabra de Dios porque ellos se sentían seguros. Se sentían seguros que eran pueblo escogido. Este pensamiento, este dogma, los llevó a no escuchar la advertencia. Albert Einstein dijo lo siguiente: la ignorancia está más cerca de la verdad que el prejuicio. Y dijo también: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que sacar un prejuicio. Einstein. El prejuicio es una convicción o creencia, examinada o no, que causa o provoca una actitud intolerante, persistente y hostil hacia ciertos temas o grupos de personas. Yo estaba escuchando el otro día una entrevista que le hicieron al expresidente Barack Obama y él hablaba sobre el prejuicio. Y él dice que se hizo un experimento muy sencillo, ¿ya? Y se le pidió a una persona que era muy conservadora, a uno moderado y a uno muy liberal, que buscara en internet la palabra Egipto, porque había sucedido una gran revuelta en el Cairo en esa semana. Entonces les pidieron: busca la palabra Egipto. Y los tres buscaron. El conservador salió inmediatamente los hermanos musulmanes. Y le empezó a hablar de los hermanos musulmanes como actuaban en Egipto. El liberal salió lo que había ocurrido en el Cairo, esa gran revuelta. Y el moderado le salió un plan para ir en un viaje de turismo a conocer las pirámides de Egipto. Y fue la respuesta la misma a la misma pregunta a tres personas distintas. ¿Sabe lo que sucede hoy día? Que hoy día más que nunca nosotros estamos metidos en una burbuja. Porque Internet trabaja con ciertos programas y ciertos algoritmos que a ti te hacen buscar siempre lo que tú consultes, te hacen buscar lo que tú crees que es lo correcto. Piensa en Internet. Todos tus contactos, todos tus amigos son los que te dicen me gustas, son los que te aprueban y los otros los desechan. Por lo tanto, tú siempre te rodeas de personas que piensan igual que tú. Igual que tú. Israel estaba metido en una burbuja. Israel decía: es imposible que Dios destruya este templo. Es imposible que destruya Jerusalén, porque somos el pueblo escogido por Dios. ¿Y sabe qué sucedió con eso? No pudieron escuchar la palabra del Señor. Sócrates dijo: una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Y para sacar los prejuicios hay que examinarse. A lo mejor tú estás diciendo: esto no es para mí. Esto no es para mí.
Esto debe ser para el hermano que está al lado. Hoy te llegó justito. No, eso es para mí y es para usted. ¿Me entiende? Porque usted y yo tratamos la vida con liviandad. Usted y yo tenemos que mantenernos en arrepentimiento continuo ante el Creador. Y usted y yo estamos llenos de prejuicios. Entonces usted me dice, no, pero que ya sé lo que me van a decir. Por eso este pueblo cerró sus oídos y no pudo escuchar la advertencia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿No será su opinión, mi opinión, solamente un tumulto de muchos prejuicios y por eso la vida no crece? ¿No será que siempre que viene la palabra de Dios está primero el prejuicio que la detiene y solamente yo dejo pasar lo que está de acuerdo a mi pensamiento? De esa manera jamás uno va a poder crecer. Uno debe examinarse y ver si sus caminos son rectos o no son rectos. Hoy también es muy común oír que un Dios de amor no juzgará nuestra vida. Si usted le habla a alguien y dice, no, Dios es amor, ¿cómo va a castigar? Dios no castiga, dice. ¿Han escuchado eso? Es falso. El profeta decía, el salmista dice, yo tengo miedo de los juicios de Dios. Miedo. Y un creyente verdadero y que conoce a su Dios, créame, siente miedo que el juicio de Dios caiga sobre él. Siente miedo. Que Dios no se enoje conmigo. Que Dios permanezca alegre conmigo. Dios te ama, pero tú debes comprender, porque el Señor dice en el texto que habíamos leído al principio, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, en sus prejuicios, ni en su valentía se alabe el valiente, porque ha servido a Dios, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia. Y hasta ahí queda el pensamiento de este mundo. ¿Pero qué sigue? Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, juicio y justicia. Y si el juicio no viene sobre la vida de uno, es porque ya vino sobre otro. Porque ese juicio vino sobre Jesucristo. Pero mientras uno se mantenga humilde, entendiendo que es por Jesucristo que no te viene el juicio, tendrás la gracia del Señor. Alabado sea el Señor. Dios no es solamente un Dios de misericordia, sino también que es un Dios justo. Por eso hoy día es tan difícil aceptar la palabra del Señor. Porque hoy día un Jeremías sería un pesimista. Imagínate a Jeremías, ministro de Economía de Chile. Quiero anunciarle que las medidas que tomaremos no tendrán ningún efecto favorable para nuestra economía, porque el juicio de Dios viene sobre nosotros. Vamos a ser invadidos por los peruanos, los bolivianos y los argentinos, y será destruida hasta la moneda. Gracias. Imagínate cuánto tiempo dura como ministro de Economía. Nosotros vivimos en un tiempo de un exceso de positivismo. Hoy día todo es triunfo. Todo es triunfo. La economía va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y no crece. La vida va a mejorar, va a mejorar. Es un exceso de positivismo. Lo positivo es la vida. ¿Y qué es lo negativo? La muerte. Pero la muerte se oculta. Nadie quiere hablar de la muerte. Lo positivo es la juventud. ¿Y qué es lo negativo? La vejez. Y los viejos son desechados. Todo lo que es negativo de esta vida hay que sacarlo hacia el lado.
Por lo tanto, hoy día escuchar que Dios no me va a bendecir, ¿quién va a creer eso? Pero la palabra del Señor dice, fíjate que al final de los tiempos dice lo siguiente, una profecía dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y el profeta decía, no hay paz para los impíos, dice Jehová. Por lo tanto, este pueblo de Israel no quiso creer que Dios era un Dios justo, sino que siempre se quedó con el Dios misericordioso nomás. Y se pusieron altaneros y su corazón se enorgulleció. Por eso que no reconocieron a Jesucristo cuando vino. ¿Y quién lo reconoció? Los que sabían que eran pecadores, los pobres, los enfermos. El Señor vino a los que son humildes de corazón. Y el Señor va a bendecir la vida del que mantiene un corazón arrepentido. Si tú no quieres terminar la vida decepcionado, frustrado y sin esperanza, entonces toma la vida sin liviandad. Mantén un corazón arrepentido y no un fingimiento de arrepentimiento. Y examina tu corazón y tus caminos a diario para que veas tú si realmente son los prejuicios los que están impidiendo escuchar la palabra del Señor. Y así la vida cambiará. ¿Qué producirá una vida así? El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para romper con todas las maldiciones que están sobre nuestras vidas. Si comprendemos la seriedad de esta acción y nos volvemos a diario a nuestro Creador, o sea, mantenemos un corazón arrepentido ante Él, ¿qué va a suceder? Primero serán perdonados nuestros pecados. La palabra del Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no desecha un corazón arrepentido. Dios no va a desechar jamás un corazón humillado ante Él. Dios nunca va a desechar al que toma la vida en serio. Dios nunca va a desechar al que se examina a sí mismo y acude a su Señor con un corazón humillado. Recibirás siempre perdón de tus pecados. Seremos perdonados de nuestros pecados porque tenemos un abogado, juez justo. Pero la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero continúa y dice, si alguno dice que no tiene pecado, la verdad no está en Él, no está el Espíritu en Él. O sea que el que tiene el Espíritu Santo dice, soy pecador y debo arrepentirme continuamente ante el Señor. Todos los domingos debo arrepentirme ante Dios. Todas las noches debo examinar mi vida, porque sé que soy un hombre rebelde de corazón. Alabado sea Jesucristo. Si tú mantienes un corazón arrepentido ante el Señor, no te sucederá lo de este pueblo Israel. Encontrarás descanso para tu alma. Así dijo Jehová, dice Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La sociedad del cansancio, la sociedad estresada, la epidemia en nuestro tiempo es la depresión, la causa es el estrés, la sobrecarga de la vida, pero la promesa del Señor es que si tú acudes a Él con un corazón humillado, si tú tomas la cruz de Cristo como lo que es y cuidas tu salvación, hallarás descanso para tu alma. Vendrá siempre descanso para el alma. La vida no se puede vivir sin la fuerza del Señor en nuestra alma.
Es imposible. Es imposible. La vida es demasiado seria para vivirla sin Jesucristo. El que toma la vida en forma liviana dice, no necesito a Dios, y nunca se entrega a Jesucristo. Siempre quiere ser un simpatizante, mirar de lejos, porque toma la vida con liviandad. No entiende el valor de Cristo y su cruz. Si tú tomas la vida sin liviandad y mantienes un corazón arrepentido delante de Él, la promesa es que vendrá la prosperidad. Y si cuidadosamente aprendieres los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, dice. O sea, si cambian y tú empiezas a enseñar que en Dios está la respuesta, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. La prosperidad que quiere el Señor no es hacernos ricos, porque esa es una falsa doctrina. El Señor quiere que tengamos lo suficiente para no andar pidiendo prestado. El Señor quiere que tengamos lo suficiente para poder ayudar y dar. El Señor quiere prosperar nuestra alma, quiere prosperar el ambiente de nuestra familia. El Señor quiere que tú prosperes en la alegría de la vida. La prosperidad del Señor no solamente es tener un dinero, la prosperidad es sentir encanto de la vida. Y la promesa es que si uno tiene un corazón humilde ante Él, serás prosperado. Serás prosperado. Esa es su promesa. Vendrá la prosperidad. Serán perdonados nuestros pecados. Habrá descanso para nuestra alma y tendrás una vida próspera. Todo lo que hagas, Dios lo prosperará y Dios lo bendecirá. Alabado sea su nombre. Como conclusión, para evitar la decepción, para no acabar nuestra carrera diciendo Dios nunca me escuchó, debemos tomar la vida con la seriedad que merece, entender que existe un Dios que no hace acepción de personas, mantener un corazón arrepentido ante el Señor, nunca sentirnos poseedores de Dios y así olvidarnos de ser humildes ante Él, no perder el respeto y el temor a nuestro Dios. Dios no se comunica con nosotros por internet, no perder el respeto hacia nuestro Dios. La paz de Dios gobernará nuestros corazones y no las circunstancias. Busca abrir tu corazón, examínate, para que no dejes que los prejuicios impidan que germine la palabra de Dios en tu corazón. Dios nos ama y por eso que Él deja estos testimonios para que nosotros acabemos la vida bien. Y esa es su voluntad. Ese es el deseo de Dios, porque no vino Dios al mundo a condenar al mundo, sino a que fuéramos salvos por Él. Y es la vida abundante la que Él nos quiere dar. Pero nosotros tenemos que ser temerosos de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios engrandecerá al que le teme y al que es humilde será engrandecido. Oremos a nuestro Señor. Le invito a ponernos